no quedan. Oh, sí. Entonces ahora sí, muy buenas noches para todos, para todas. Ya nos habíamos saludado con algunas personas allí fuera de línea. Lastimosamente, como les decía hace un momento, se nos retrasó ahí un poco el proceso porque creía que Blackboard Collaborate estaba allí funcional y resulta que no pudieron acceder. Entonces me enteré por dos personas que me escribieron, entre ellas Claudia, creo que Idalí, y por eso les tuve que crear de nuevo, miren, el encuentro de 7 y 20 pues allí para que pudieran acceder. Ya nos conocíamos, creo que con todos, no sé si existe allí alguien con el que no nos hayamos visto en un módulo anterior. No sé si de pronto con Jairo nos conocemos. ¿Ya nos conocíamos de un módulo anterior, Jairo? Ok, ok, listo. Ya nos conocíamos entonces de antes, por eso digamos que obvio la presentación. De todas maneras, igual si les dejo allí manera de recordación mi nombre, Juan Carlos Ramírez. Eh, Allí por las fotos, creo que efectivamente con todos nos conocemos. Allí por tu foto, Jairo, creería que sí ya nos conocíamos de antes. Entonces, nada, vamos a continuar entonces con el tema del módulo. Eh, el módulo de productos multimedia virtuales, módulo metodología, porque hay dos que se llaman exactamente igual, son producto multimedia para entornos virtuales metodología, y el otro termina con aplicación, que lo verían en el siguiente bloque. ¿Listo? Para que vayan teniendo en cuenta eso. Son dos módulos que diríamos le apuntan al mismo proyecto. ¿Listo? Pero de eso pues vamos a hablar más adelante. En primera instancia vamos a revisar aquí, perdón, las competencias del módulo. Entonces, ¿por qué hicimos un encuentro adicional antes de los programados por calendario? Yo ahorita más tarde les cuento por qué. Eh, y vamos a mirar el plan de trabajo antes que todo. Aquí está un poquito más grande para que lo puedan ver un poco más fácil. Entonces, sencillo, 4 puntos para el día de hoy. Vamos a revisar en primera instancia el tema de competencias a alcanzar dentro del módulo. Luego vamos a ver qué pasa con el foro de semanas 1 y 2, de qué trata. Posteriormente haremos una aclaración sobre el proyecto, ¿cierto? Sobre el proyecto de módulo. Y por último, vamos a trabajar por lo menos un poquito, una indicación, digamos que inicial, muy superficial, ¿cierto? De lo que es el proyecto. Pero necesitamos por lo menos tocar esa parte el día de hoy. Entonces, hablemos de revisión de competencias. ¿Qué se espera en este módulo? Bueno, lo vamos a dejar un poco más grande. Bien, productos multimedia educativos para entornos virtuales, y vuelvo a realizar el énfasis, metodología. Otro módulo, como les decía hace un momento, en el siguiente bloque, una vez terminado este, van a encontrar que se llama exactamente igual, pero aquí termina no en metodología, sino aplicación. Ya les cuento la razón de ser de ese comentario. Una primera competencia: establecer relaciones en los modelos de productos multimedia, teniendo como base las teorías y diseños dados para ello. ¿Con qué ¿A qué se hace referencia con ello? En esencia, ¿cierto? Lo que ustedes van a trabajar
dentro de este módulo es la creación y desarrollo de un producto multimedia interactivo. Lo vamos a reconocer todo el tiempo por ahí en la cartilla o en las diferentes cartillas, perdón, por acá, como PMI, se los dejé ahí en el chat, Producto Multimedia Interactivo. Si bien es cierto que nosotros vamos a trabajar un paso a paso metodológico que estructuramos específicamente para la especialización, ¿cierto? Para la construcción de esos productos multimedia, no quiere decir que sea la única forma o la única estructura para construir productos multimedia. Existen otras posibilidades, existen otros paso a paso metodológicos, pero nosotros particularmente tratamos de implementar uno, digamos que con la percepción, ¿cierto? Con el objetivo de que no fuese como otros eh, modelos en donde se prioriza, ¿cierto? O se le da especial énfasis a la parte técnica, tecnológica y estética, ¿cierto? Entonces, la parte pedagógica queda quizás seguramente allí un poco relegada y muchas veces termina uno revisando esos productos y se da cuenta de que pueden resultar interesantes, impactantes, quizás llamativos, ¿cierto? Más todos los adjetivos calificativos que ustedes quieran adicionar allí. Hay muchos sinónimos y digamos que convencen desde ese punto de vista, ¿cierto? Enamoran, pero si uno va a mirar las pretensiones, las competencias que deberían alcanzar los estudiantes, hablando de institución académica, o los empleados, hablando como tal de una organización o de una empresa, pues no están o no están allí claros, ¿cierto? No hay esa conceptualización clara desde el punto de vista pedagógico didáctico, ¿cierto? Entonces se torna en un producto multimedia que puede ser bonito, impactante, estético, enamorador, ¿cierto? Desde todo lo visual y si se quiere desde lo audiovisual, porque hay allí inclusión también de la parte de sonido, pero que a la postre no tiene realmente un fundamento, ¿cierto? Desde lo pedagógico. Entonces existen allí objetos virtuales y audiovisuales y todo lo que uno quiera, pero el fin, ¿cierto? Mismo de lo que podría ser allí educativo, pues no es claro o no está definitivamente adecuadamente consolidado. En ese orden de ideas, vamos a ver más adelante en la cartilla 7, existe un paso a paso metodológico que es el que vamos a implementar o una estructura para la creación de ese producto multimedia que procura tratar de equilibrar, ¿cierto? Esta parte pedagógica y la parte tecnológica para que sea un producto bien planificado y bien logrado desde lo que tiene que ver con las competencias, ¿cierto? Con los objetivos pedagógicos, con lo que se quiere que los estudiantes logren, ¿cierto? O quienes interactúan con el PMI, y que eso vaya de la mano con un buen diseño, ¿cierto? Con un manejo adecuado de la funcionalidad, la navegabilidad, ¿cierto? Y la usabilidad, que es indispensable, es fundamental dentro de este tipo de productos interactivos, ¿cierto? Más o menos un 50-50, digamos que la preocupación es tener ambos aspectos muy bien consolidados. Pero, de todas maneras, en su momento revisaremos otra metodología, ¿cierto? Que resulta bastante buena, que es interesante y que a pesar de que tienen muchos puntos en común, pues igual de todas maneras tienen diferenciaciones y hay componentes allí también interesantes y es, digamos que otra posibilidad, ¿cierto? De creación de productos multimedia que es importante tener en cuenta, conocerla y comenzar en un momento dado a ampliar ese panorama de conocimiento. ¿Listo? Como lo han venido haciendo todo el tiempo en la especialización al respecto de la cantidad de herramientas, por ejemplo, que pueden llegar a conocer, manejar y dominar para crear, por ejemplo,
una infografía. No conocen una, conocen varias. Y en ese orden de ideas aquí pasará también lo mismo, no es del manejo como tal de la herramienta tecnológica, porque seguramente cada equipo de trabajo decidirá por trabajar con una u otra, pero sí desde el punto de vista metodológico, ¿cierto? Existen diferentes caminos. Entonces, de todas maneras, revisaremos en su momento otra metodología para que usted la conozca. Una segunda competencia tiene que ver con la diferenciación de conceptos y metodologías. Yo ya me adelantaba un poquito allí con lo que les decía. Esa que les comento de Juan Carlos Asinsen es muy parecida, ¿cierto? Tienen muchos puntos en común, pero tiene por allí dos elementos particulares que la hacen bien interesante y que en su momento ustedes pueden también llegar a implementar. Lo importante en medio de todo es esto último, que existan fuertes componentes educativos, ¿cierto? Bien sea que más adelante, allá en su ejercicio profesional, ustedes decidan estructurar un producto multimedia con esta metodología que vamos a trabajar, o con la de Asisten, o con cualquier otra. Lo importante es que exista realmente un componente educativo y no que sea un producto llamativo, impactante, interesante, enamorador, ¿cierto? Pero con poco fundamento conceptual, por lo menos desde lo pedagógico, ¿no? Una tercera competencia tiene que ver con estructurar una metodología, ¿cierto? Y en ese orden de ideas sí tenemos un paso a paso metodológico, pero la idea es que ustedes puedan, al final de este módulo, tener toda la conceptualización, ¿cierto? Clara, suficiente para construir el producto, desde construir un documento hasta construir el producto, pero más allá de eso, cuando ustedes se vuelven expertos, porque ya hicieron todo un proceso en el desarrollo de un objeto virtual, de un ambiente virtual, en este caso de un producto multimedia, también la idea es que desde el punto de vista de ejercicio profesional puedan llegar a evaluar, como se indica aquí, ¿cierto? Evaluar fundamentalmente. Claro, antes del proceso evaluativo hay un necesario proceso de observación, de navegación, ¿cierto? De interacción, y luego vendrá un proceso reflexivo, una síntesis y una evaluación al respecto de un producto multimedia que no haya sido creado por ustedes. La idea es que ustedes puedan en un momento dado auditar, ¿cierto? Un producto y eventualmente indicar qué está bien, qué está mal, qué no funciona, qué se puede mejorar y cómo se puede llegar a llevar a cabo, cómo se puede llevar a cabo esa mejora o esa potencialización del producto multimedia. En ese orden de ideas, eh, incluso en el módulo del siguiente bloque, ¿cierto? Del módulo aplicación, tendrán una experiencia como tal, ¿cierto? Adicional a esta que vamos a cursar en este módulo, que es más escritural y ya ahorita más tarde vamos a eso. En la otra van a ejecutar como tal el proceso y a desarrollar tangiblemente ese producto multimedia. Pero en ese orden de ideas, en el momento de planificar un proyecto, que generalmente debe tener allí o debe estar fundamentado en un documento, ahí construimos la base fundamental del producto. Todo desde lo conceptual, desde las ideas, desde los argumentos, desde las teorías. Y eso ya da, ¿cierto?, razón de una serie de conceptos que seguramente ustedes lograrán asimilar, conceptualizar y les dará pie para tener una teoría clara, de tal manera que una vez tomen un producto no realizado por ustedes, efectivamente puedan mirar en qué está fallando, ¿cierto? Porque saben estructurarlo y también saben desarrollarlo. Eh, entonces, de ahí lo fundamental, ¿cierto?
de construir un proyecto desde lo textual, desde lo teórico, y luego pasar a esa parte práctica que seguramente la desarrollarán en el siguiente módulo. Una siguiente competencia tiene que ver con la elaboración de un plan de trabajo. ¿Listo? Estos dos o estas dos competencias tienen que ver mucho realmente una con la otra, porque en esta cuando se habla de un libreto, ¿cierto? En donde hago referencia a, ¿cierto? Documento, eh, ese proyecto ustedes lo van a comenzar precisamente a partir de eso, de hacer un proceso escritural. Entonces, en este módulo, y voy a empezar a tocar otro matiz allí, en este módulo que es su proyecto, ¿cierto? De finalización del mismo, resulta que este proyecto también es su proyecto de grado. Listo, no sé si de pronto ya algunos lo sabían o les habían explicado, pero este módulo, ¿cierto? Tiene esa particularidad. Es su proyecto de módulo, pero también, ¿cierto? Empieza a estructurarse como su proyecto de grado. El siguiente bloque que tiene el módulo de productos virtuales, perdón, productos multimedia educativos para entornos virtuales, aplicación, ¿cierto? Mm, lo que pretende es desarrollar tangiblemente el producto multimedia, ¿cierto? Que ya lo podamos ver, interactuar y disfrutar, ¿cierto? Todo fundamentado en este módulo, en que aquí queda el documento, ojo con ello, para que tengamos absoluta claridad. Aquí en este módulo queda el documento terminado, ¿cierto? Y en el siguiente módulo, en el siguiente bloque, en el de aplicación, desarrollan el producto tangible. Una vez está documento y producto tangible, sustentan su proyecto de grado, ¿cierto? Y se gradúan como especialistas. ¿Clarísimos hasta ahí o hay alguna pregunta? Listo. Ok, entonces, eh, por eso les decía, esta cuarta competencia, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la tercera, y ya les indicaba antes, porque una vez se logra, dime, sí, 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 de hecho tengo dos grabaciones en curso porque a veces esta de Cisco no funciona muy bien. Bueno, generalmente no les envío nunca grabaciones al correo, las publico directamente allí en la plataforma, ¿listo? Entonces, para que todos la puedan acceder directamente desde allí. Y digamos que pues es como la política institucional, ¿no? Aquí en página de inicio hay un primer anuncio. Dime. Ujú, ujú. Te escucho entrecortado. Y ahora ya no te escuchamos. No te escuchamos, Claudia. Ahora sí, ahora no.
Bueno, pero hasta el momento de los módulos de los últimos que he orientado, no ha sucedido que algún estudiante tenga alguna dificultad con carga de módulos y que no haya podido consultarlos aquí en plataforma, ni una sola persona. Pero pues si tú me comentas eso, pues te escucho muy entrecortado, pero ahí vamos. Qué complicado ese tema. Ujú. Sí, es extraño porque es el primer comentario. Hace muchos módulos, mucho rato atrás que no he tenido pues dificultades con algún estudiante en particular de que no le carguen o algo los módulos, pero bueno. Em, Aquí en esta parte donde dice página de inicio, donde está publicado este anuncio, el concepto de multimedia educativo, para que de paso, hago un paréntesis allí, lo vayan revisando, vayan explorando el material que hay allí. Ahí mismo les voy a ir dejando las videograbaciones, ¿listo? Como sucede habitualmente, que uno siempre deja las videograbaciones, por ejemplo, cuando era Collaborate, aquí voy a entrar, dejábamos las videograbaciones por acá, ¿se acuerdan? En grabaciones. Como eso ya no está funcionando, esa plataforma, entonces igual con Cisco, parte izquierda o menú lateral izquierdo, por aquí encontrarán las sesiones, como entraron hoy, y las videograbaciones se las voy a dejar aquí para que todo el mundo las pueda ver rápido apenas entran a la plataforma, sepan en dónde están. ¿Listo? De todas maneras, si tienen algunas personas por allí problemas con el acceso a la plataforma y ese tipo de cosas, eh, la idea es que me cuenten y aparte de eso, se comuniquen con la dirección de la especialización para que les solucionen y puedan tener acceso a los contenidos y todo ello, calificaciones, en fin. Eh, si se me llegara a pasar, ¿cierto? Por favor me cuentan, me recuerdan. Entonces yo les envío, además de publicar acá, ¿listo? Les envío un correo con el enlace, ¿listo? Para que lo puedan compartir, ¿cierto? De pronto con sus compañeros o porque si igual no pueden acceder ni al correo, no sé. En fin, digamos que dejamos ahí abiertas las posibilidades. Mm, listo. Bueno, entonces, retomando el tema aquí de las competencias, básicamente eso es lo que se espera de este módulo, ¿listo? Y sí es fundamental tener claro que ese PMI, el producto multimedia interactivo, no lo desarrollamos tangible, vuelvo y reitero, dentro de este módulo. Dentro de este primer módulo, el de metodología, lo que vamos a hacer es crear el documento, ¿cierto? Es decir, que vamos a hacer toda la planificación conceptual teórica, ¿cierto? De ese producto y en el siguiente bloque, cuando estén viendo, si mal no recuerdo, uso de plataformas virtuales, que es un módulo, y el de productos multimedia, aplicación, entonces desarrollarán como tal el producto fundamentado en el documento base que va a quedar consolidado en este módulo.
¿Listo? ¿Qué es importante tener claro allí? Al final del módulo debe existir un aval, ¿cierto? Del documento. Si el documento no está avalado, es decir, si no tiene una, una evaluación positiva, ¿cierto? Pues seguramente no se podría continuar en el siguiente módulo porque si se va a construir el producto y el documento todavía no está listo porque le falta uno o dos o tres apartados fundamentales, pues no podría, ¿cierto? Eventualmente hacerse o darse ese manejo, teniendo en cuenta que en el módulo siguiente, en el de aplicación, el tiempo es justo para el desarrollo como tal del producto, para el diseño, puesta en funcionamiento allí de todo lo que en el proyecto se proponga. Y no hay el tiempo para devolverse al documento, hacer modificaciones, hacer cambios y luego si comenzar a hacer el producto no se puede. Entonces, el documento debe tener o contar con ese aval hacia la parte final, ¿cierto? De tal manera que puedan pasar al siguiente módulo y desarrollar el producto con un documento que ya se encuentra totalmente finalizado. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Si nos devolvemos allí al plan de trabajo, vamos a revisar el foro de semanas 1 y 2. Recuerden que aquí en anuncio les voy a ir publicando algunas otras cosas para que las revisen, algunos contenidos. Y vamos a detenernos allí a mirar el foro. Seguramente ustedes ya lo estuvieron mirando, ya por ahí quizás lo revisaron, de pronto hasta estén trabajando en él. Eh, Ahora sí vamos a entrar a clarificar el por qué este encuentro antes de las fechas que se habían programado. Este es un encuentro sincrónico adicional. Como ya nos conocemos, ustedes saben que en los módulos yo siempre acostumbro a trabajar con 5, con 6, incluso hasta con 7 videoconferencias, dependiendo de la complejidad del módulo, de la cantidad allí de conceptos o de contenidos. Entonces, con 4 no resulta suficiente y por eso siempre es lo ideal uno, dos, quizás a veces hasta 3 encuentros sincrónicos adicionales. No podíamos esperar hasta la próxima semana en el encuentro oficial que se supone por calendario tendríamos el 3 de febrero, precisamente porque este módulo, ¿cierto? Es complejo por la cantidad, por el volumen de trabajo, teniendo en cuenta además que, como ya les indicaba, es el proyecto de módulo, pero también proyecto de grado. En ese orden de ideas, pues precisamente teniendo en cuenta que es fin de semana, lo ideal era explicar qué es la actividad de semanas 1 y 2 con suficiente anticipación que le pudiesen trabajar y tratar al máximo de comenzar a trabajarle al proyecto de forma paralela, ¿cierto? Vamos a solicitar hoy un trabajo allí pequeño, pero que al fin y al cabo es importante y que se convierte en un adelanto para ese proyecto. Eh, ¿En qué consiste Foro de Semanas 1 y 2? Es, digamos que un pequeño nutriente o un pequeño aporte que ustedes van a comenzar a hacer al proyecto. O sea que no es una actividad adicional fuera del proyecto, ¿cierto? Algo completamente distinto que no tiene nada que ver, ¿cierto? No. Es una actividad que le apunta precisamente a abonarle, ¿cierto? Por lo menos una pequeña parte al proyecto. ¿En qué consiste? La idea es que ustedes, voy a agrandar aquí un poquito, cerremos este chat acá. La idea es que ustedes puedan eh, ahondar un poco, seguramente ya en módulos anteriores vieron todo esto de los métodos, perdón, teorías o métodos pedagógicos, ¿cierto? O teorías pedagógicas. Y resulta que aquí, ¿cierto? Vamos a ahondar un poco más,
¿cierto? Porque es absolutamente necesario, teniendo en cuenta que el producto multimedia, decíamos, debe tener un componente, ¿cierto? Claro, desde lo pedagógico, ¿cierto? Un fundamento muy bien planificado y para eso pues tenemos que remitirnos a esas teorías pedagógicas. ¿Cuál es la idea? Que ustedes a partir del conductismo, cognoscitivismo y constructivismo, ¿cierto? Puedan desarrollar allí un trabajo de lectura, seguramente pues allí en el material de estudio, cartillas y esto, como es habitual, pues hay una cantidad allí de conceptos, de lectura, de fundamentos, pero lo ideal es que se puedan remitir también a otras fuentes, ¿cierto? En Internet hay muchísimo sobre todo esto y específicamente sobre lo que vamos a solicitar, ¿listo? Que ya hablamos, vamos a hablar de eso. Eh, entonces, la idea es que ustedes puedan estructurar, ¿cierto? Una comparativa de esos tres movimientos, ¿cierto? O teorías pedagógicas, a partir de qué? De relacionar estos aspectos, ¿cierto? O categorías de análisis, ¿cierto? Que son aspectos o procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Uno, en donde seguramente ustedes podrán indicar allí, eh, por ejemplo, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante, ¿cierto? Ahí podrán hablar de cómo es ese manejo de la didáctica, de la interactividad, ¿cierto? Pero centrarse funcionalmente en eso de los roles y qué pasa allí con ese tema de la didáctica y la interactividad, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Visto desde un actor, visto desde el segundo actor. ¿Listo? Otra categoría de análisis fundamental, procesos de comunicación. ¿Cómo es ese tema de la comunicación? Tanto en el conductismo como en el cognoscitivismo como en el constructivismo. ¿Listo? Todo lo que ustedes puedan referenciar allí con respecto a esa otra categoría de análisis. Otra categoría, como es la red, ojo que esta no es una sola, ¿no? ¿Cómo es la retroalimentación? ¿Cierto? Algunos le llaman realimentación, ¿cierto? Otros en su momento le denominarán proceso, ¿cierto? De observación, ¿cierto? Y orientación de, de procesos o de desarrollo de algún tipo de proyecto o de trabajo. Al fin y al cabo, ¿cómo es ese proceso que se sigue en cada una de esas teorías pedagógicas al respecto de la retroalimentación? ¿Listo? ¿En qué se fundamenta? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué se tiene en cuenta? Bien. Y otra categoría de análisis, la cuarta, ¿cómo es la evaluación? ¿En qué se fundamenta? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cierto? ¿Qué teorías o en qué paradigmas o en qué enfoques, lo que ustedes quieran? ¿Es cualitativa, es cuantitativa, se enfoca en el producto, se enfoca en el proceso, se enfoca en ambas cosas? En fin, ¿listo? ¿Cómo es la evaluación en cada una de esas tres teorías pedagógicas? Si bien aquí hay cuatro, ¿cierto? Cuatro categorías de análisis, muchas veces pasa, y para ello tienen vía libre, que si ustedes consideran pertinente adicionar una, dos, tres categorías más, ¿cierto? Porque lo consideran pertinente, lo pueden hacer, ¿cierto? Pero fundamentalmente que estén estas. No que hay una categoría, por ejemplo, que a veces la colocan, no le encuentro mucho fundamento realmente, pero pues si lo quieren hacer en un momento dado, pues igual también resulta válido, ¿no? Principales, ¿cierto? Precursores, ¿cierto? O fundamentalistas de cada una de esas teorías. No me interesan realmente nombres, que es que allí está, que es que allí está, ¿qué?
Se me escapó el nombre. Bueno, voy a referirme a otro, que es que allí está Pavlov o que allí está la teoría pedagógica de este personaje y del otro y de X, Y, Z. No me interesan realmente los nombres, ¿cierto? Y qué decía cada uno al respecto. Me interesa realmente más que eso, es estas categorías más las que ustedes quieran agregar, ¿cierto? En términos de características o que caractericen al movimiento, perdón, a la teoría pedagógica, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cierto? También es importante indicar lo siguiente. En ese cuadro comparativo, no es la idea que, como yo les dije, pueden consultar en internet y hay mucho material, en fin, no es la idea que empecemos a copiar y pegar, lo digo así muy respetuosamente, porque es que hay mucha información al respecto de todo eso. Entonces a veces puede parecer, digamos, sencillo, más bien, y en este sitio apareció todo tan genial que eso es tan completo que eso es fácil, más bien copiar y pegar y ahí está súper completo. Y de hecho están ahí, digamos que analizadas las categorías, pues, ¿cierto? Hasta les cambiamos los nombres y las dejamos allá con los nombres que aparecieron en donde ustedes estén referenciando. No, la idea es que sean estas categorías específicamente. Por eso decía, ojo, porque retroalimentación no necesariamente la van a encontrar, ¿cierto? En todas partes. En muchas incluso, si se habla de comunicación y se habla de evaluación, esto seguramente no lo encuentren categorizado de esa manera, sino que se hable por allí de esa retroalimentación a partir del proceso evaluativo o del proceso de enseñanza-aprendizaje allí inmiscuido, y entonces hay que empezar a hacer un proceso allí de lectura, de análisis, de reflexión, de síntesis, y empezar a mirar cómo es que es ese proceso de retroalimentación realmente en cada una de esas teorías, ¿cierto? Pedagógicas. Lo interesante es allí que exista un proceso, como les decía, de lectura, de reflexión, de síntesis. La idea no es copiar y pegar. ¿Listo? Además que eso resulta muy notorio y particularmente por, digamos que razones que no son válidas dar en este momento, y uno termina indicando allá, no, pues este texto es notorio que está simplemente copiado y pegado y se necesitaba o se solicitaba era un proceso de lectura, de reflexión, de síntesis, de análisis, ¿cierto? Entonces, la invitación es a eso, ¿listo? No cuadro comparativo de media página, ¿cierto? Pero pues tampoco se trata de que sean 8 o 10 páginas, ¿no? Un cuadro comparativo de un par de páginas, algo completo, pero con síntesis. No me interesa que sean, lo que les digo, ni 4 ni 8 ni 10 páginas, pero pues tampoco media página o que se pretenda que en una página ya se pudo sintetizar todo. Les sugiero, de hecho, para que se les facilite un poco allí el manejo, utilizar el formato horizontal allí de Word. De pronto así resulta más fácil y es más fácil de leer y todo que en el formato vertical. ¿Listo? A manera de sugerencia. Tengan en cuenta además allí que todo el tiempo hemos estado allí en un proceso de posgrado. Entonces, de esa misma forma, la presentación del documento, ¿cierto? Ustedes saben que siempre idealmente debería ser con normas APA, ¿cierto? Siempre en todos los módulos que oriento, así sean allá del principio de la especialización, la idea es siempre con normas APA, es decir, que exista una página de presentación y todo esto, porque estamos en posgrado, en fin, y no que de pronto llegue un documento allí que le toca a uno es ir a mirar de nuevo allá en la publicación a ver quién fue el que lo presentó, porque no aparecen los nombres en el documento ni nada de eso. Y por último, bueno, por último no, segunda parte, segunda parte del foro,
o de la actividad, ¿cierto? Luego de haber hecho ese cuadro comparativo allí muy interesante, muy completo, eh, la idea es que ustedes tomen elementos de allí, ¿cierto? Y de cara a su proyecto, ¿cierto? Puedan revisar cuál sería la teoría pedagógica que fundamentaría su proyecto. Vimos que hay cosas muy interesantes en el constructivismo, no sé, desde la retroalimentación, desde el proceso de comunicación o desde la retroalimentación y la evaluación, no sé. Listo, de eso trata precisamente la actividad. ¿Cuál es la teoría pedagógica que fundamentaría su proyecto? Luego del cuadro comparativo, uno o dos párrafos, en donde ustedes digan, de acuerdo al proceso, ¿cierto? O a la actividad, en fin, eh, constatamos que seguramente el modelo pedagógico que fundamentaría el proyecto sería el constructivismo por X, Y y Z razones. Pero como les digo, con dos párrafos es más que suficiente, desde que esté bien argumentado, en donde las razones sean suficientemente válidas. Después de ese cuadro comparativo, ese análisis. ¿Listo? Puede pasar incluso que sea un modelo ecléctico. Ustedes digan de pronto por ahí, oiga, interesante de acuerdo al proyecto que pensamos que fuese conductismo y constructivismo, ¿cierto? Una parte del proyecto le apuntaría, ¿cierto? A ser netamente conductista, otra parte sería constructivista, o vuelve después del constructivismo a ser conductista en otra parte y luego retorna al constructivismo. Entonces se consolida allí un modelo ecléctico compuesto por dos teorías pedagógicas y eso es perfectamente posible, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser constructivista. No, el de nosotros va a ser cognoscitivista por estas razones, ¿cierto? Puede ser, pero también existe la posibilidad de que tenga la integración allí de dos modelos pedagógicos. Listo, lo importante es argumentar el por qué este y el otro. Clarísimo, esas son las dos partes de la actividad. Ya les había indicado esto. Por último, la idea es que la actividad se desarrolle en parejas, ¿listo? No trabajos individuales, ¿cierto? Primero porque la idea es que ustedes puedan debatir, intercambiar opiniones, conceptos y hacer una construcción allí más enriquecedora, ¿cierto? De ese cuadro comparativo. Más allá de eso, es porque esto le apunta al proyecto, ¿cierto? Y el proyecto, sugiero siempre, ¿cierto? Em, ya con la especialización llevo 5 años y casi siempre, por ahí han habido algunas excepciones, algunos momentos, casi siempre oriento este módulo de proyecto de grado. Uno, ¿no? El de metodología. A veces oriento el de aplicación también, eventualmente, muy eventualmente, pero este sí casi siempre. Entonces, por experiencia les digo, y viendo el volumen de trabajo, no para que se asusten, sino digamos, crear allí conciencia de que es un trabajo amplio, lo ideal es que no lo desarrollen individual. ¿Listo? Es mejor en parejas, no solamente por el volumen de trabajo, sino porque muchas veces resulta complementario, ¿cierto? El hecho de que alguno de los dos sea quizás muy bueno o tenga mayores habilidades, ¿cierto? Para el proceso escritural, ¿cierto? Y la otra persona más en el desarrollo técnico, en el diseño y todo ese cuento y en el manejo de las herramientas tecnológicas. Y si los dos o las dos, en fin, como sean allí, esos matrimonios o esos equipos de trabajo, son buenos, ¿cierto? O son muy buenas en ambas cosas, pues genial.
¿cierto? Pero sí lo importante es que se puedan apoyar mutuamente, porque el proyecto en sí es amplio, ¿listo? Y si alguien en particular de pronto aún así decide trabajar individual, se puede, ¿cierto? Lo pueden hacer, pero yo sugiero siempre lo desarrollen en parejas. Antes de que hagan la pregunta, no se pueden tres, no se pueden cuatro, no se pueden cinco para desarrollar proyecto de grado. De hecho, en ninguna universidad generalmente se permite ese manejo, ¿cierto? Porque digamos que empiezan a existir allí ciertas complicaciones, en fin, de cantidad de trabajo, por ejemplo, eh, aún siendo en pareja, ¿cierto? Se tiene que demostrar, obviamente, porque pues ahí al final del siguiente módulo una sustentación y entonces pues debe existir como proyecto de grado, perdón, un adecuado volumen de trabajo, no solamente por el documento que lo terminan en este módulo, sino también que cuando se desarrolla el producto y se muestra allí a los jurados, se pueda, digamos que interactuar considerablemente y no que por allá dos o tres clics y ya, se acabó el proyecto, esto era todo, muchas gracias y ya, y se acabó, no hay mucho por ver, sino que debe mostrarse un volumen adecuado de trabajo que cada proyecto lo debe determinar hasta donde a conciencia eh, se está desarrollando un trabajo, ¿cierto? De calidad para presentar como proyecto de módulo, como proyecto de grado. ¿Listo? Y de todas maneras, quienes trabajan, y más teniendo en cuenta que se emparejan, ¿no? Quien llegue a tomar la decisión de trabajar individual, ¿cierto? De todas maneras, lo clarifico de una vez, no cambiamos fechas. No, pero es que yo estoy solo o estoy sola y pues con todo ese trabajo, sí, listo, pero pues cada quien determina si trabaja en pareja o trabaja solo o sola, pero lo cierto es que las fechas son iguales para todos y no las podemos modificar porque no nos da para eso el tiempo y además porque ustedes ya saben, digamos que el nivel de exigencia de la institución al respecto del cumplimiento con las fechas. ¿Listo? En donde ni siquiera nosotros como tutores tenemos dentro de nuestro rol permisos para ir y cambiar fechas, sino que las fechas que están allá son las fechas que son. ¿Listo? De entrega en plataforma. Entonces, ya como ustedes se conocen bastante, seguramente pueden determinar, digamos, con facilidad con quién desarrollarían su proyecto de grado, ¿cierto? Su proyecto de módulo. Lo importante es que puedan empezar a determinarlo con tiempo, ¿listo? Y poder comenzar a trabajar también en ese desarrollo lo antes posible. No sé si existe alguna pregunta allí con respecto al foro de semanas uno y 2 o todo allí clarísimo. Sí, Claudia, te escucho. Ahora no te escucho. Cero, cero, cero. Los últimos 10 segundos no te escuché nada. Sí, este foro de semanas uno y 2, sí. Yo sugiero
en parejas. ¿Y quiénes son esas parejas? Ojalá los mismos que desarrollan el proyecto. Es decir, si Claudia y Juan Pablo deciden trabajar juntos esta actividad de semanas uno y 2, ¿cierto? El foro, que es ese cuadro comparativo y ese otro párrafo o dos párrafos en donde determinan cuál es la teoría pedagógica que eventualmente sustentaría el proyecto, pues como están precisamente trabajándole o haciéndole un pequeño aporte al proyecto, pues lo ideal es que esas dos personas, Claudia y Juan Pablo, ¿cierto? Sean los que desarrollen de ahí en adelante su proyecto. Lo que no quiere decir, porque también existe esa pregunta, ya me la han hecho otras veces, ¿y qué pasa si Claudia y Juan Pablo hacen el foro de semanas uno y 2 y después deciden que se divorcian y que mejor Claudia trabaja con Robinson y entonces Juan Pablo con Claudia, con, bueno, creo que hay otra Claudia, Claudia Patricia y Claudia Alvarado? ¿Listo? No importaría. ¿Listo? No es camisa de fuerza que desde el foro, desde este foro, tengan que ser los dos que van a trabajar el proyecto, pero sí es lo ideal. ¿Listo? Sí sería lo ideal. De todas maneras, igual, si se pasan al proyecto y cambian, no hay lío. Porque en el documento van a tener que en un momento dado decir, llegan a un apartado donde dice, no dice teoría pedagógica. Bueno, dice algo similar, pero tiene que ver con cuál es el método, ¿cierto? O la teoría pedagógica que van a constituir. Entonces, seguramente esto que hicieron acá les sirve para, digamos, tener un punto de partida. Pero si se individualizaron y se fueron por otros caminos, pues les tocaría retomar esa parte de nuevo. Cuéntame, Jairo. Estás en lo correcto. ¿Listo? Tal cual como lo hemos indicado ya en unas dos o tres ocasiones en el encuentro de hoy, este proyecto de módulo, ¿cierto? Es también su proyecto de grado. ¿Listo? Que no termina aquí. ¿Listo? En el siguiente módulo, que se llama Productos Multimedia Educativos para Entornos Virtuales, aplicación, continúa su proyecto de grado, porque aquí elaboramos el documento, reitero, no se hace o no se desarrolla tangiblemente el PMI porque hay que hacer el documento. ¿Listo? La planificación. Luego, en el siguiente módulo, si aquí existe un aval, ¿no? Si en este módulo existe un aval en donde se diga el documento está listo, entonces se puede pasar al siguiente módulo y tomar como referencia ese documento y comenzar a construir el proyecto, el PMI, ya tangible, el producto multimedia, tal cual como lo hayan planteado en el documento. Termina ese módulo, sustentan y se gradúan. ¿Listo? Eh, vale, con gusto. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, ahí irán surgiendo en el camino. ¿Qué es importante? ¿Listo? ¿Qué es fundamental que podamos comenzar a trabajar y ojalá lo trabajaran ya desde el fin de semana? ¿Listo? Y de hecho, si me llegan comunicaciones el fin de semana, yo empiezo a contestarles y ya tienen una idea clara de cuál es el proyecto que tiene el aval para comenzar. ¿Listo? Ya en su momento después miraremos, venga, ¿y dónde están los pasos que yo les decía? Están en la cartilla 7, cómo comenzamos a construir el proyecto. ¿Listo? Yo creería que en el fin de semana tienen para hacer foro de semanas uno y 2 y si les queda tiempo, que es lo ideal y por eso adelantamos este foro, este encuentro, la idea es que trabajen paralelamente con el proyecto con un pequeño insumo. ¿Listo? Y es, allí cada equipo de trabajo debe pensar, ¿cierto? En tres ideas de proyecto. ¿Listo? Si lo pueden hacer ya, bien. Genial. Si me envían lo que les digo el fin de semana, yo empiezo a contestarles. Mira, el proyecto eh,
que sería más viable por X, Y y Z razones es este. Entonces pueden eventualmente ya tener claridad de que es ese y nosotros tenemos un encuentro el día miércoles, ya el primero oficial por calendario, ¿cierto? Del módulo de la universidad. Ahí empezamos a explicar, mire, estos son los pasos para el desarrollo y como ya tienen aprobado o avalado un proyecto, pues inmediatamente pueden comenzar, si es el caso, ese mismo día, ¿cierto? Y por eso era que yo no quería dejar el encuentro hasta el 3, el de la próxima semana, porque veíamos todo esto de hoy y cómo comenzábamos con el proyecto. ¿Listo? Entonces, cada equipo de trabajo, ¿cierto? No me interesa un documento Word, en este caso, con normas APA, no. Lo pueden hacer en un correo interno de la plataforma. Enviamos nuestras 3 propuestas y son estas. Pero ¿cómo las vamos a estructurar? ¿Cierto? Específicamente van a indicar allí por orden de importancia, por orden de preferencia de su proyecto, el que más les enamora, el que más les parece viable, interesante, en fin, de 1 a 3, ¿cierto? Entonces el primero, el que ustedes definitivamente quieren hacer, el segundo y el tercero, ¿listo? No revueltos. Cuando yo veo el primero, yo sé que ese es al que ustedes específicamente le estarían apuntando como mejor propuesta. Listo, quizás la segunda y la tercera sean buenas, pero lo cierto es que si es esta de primeras es por algo. Eso por un lado. Por otro, cada uno de esos proyectos sustentado en 1, 2 párrafos. No interesan ni 3, ni 5, ni 10 páginas. ¿Listo? No. 1 o 2 párrafos. Quizás 2 párrafos, suficiente. Desde que esté bien argumentado es más que suficiente. En donde se indique que primera idea de proyecto, ¿cierto? ¿A qué contexto se está dirigiendo? Entonces, porque puede que las 3 ideas vayan a contextos diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden dirigir su proyecto a básica primaria, básica secundaria, a nivel universitario, ¿cierto? Y a nivel empresarial. Ojo con esa parte porque no necesariamente todas las personas del grupo, ¿cierto? Son profesionales en docencia, pueden tener otra profesión y se dedican allí a otras cosas, otro tipo de ejercicio profesional. Entonces, por eso está la posibilidad de empresa, ¿cierto? Y de hecho ya he tenido muchos proyectos dirigidos a empresa, no necesariamente al sector educativo, eh, primaria, secundaria o nivel universitario. ¿Listo? Mm, lo otro, genial y muy interesante si su proyecto le apunta a ser algo real, ¿cierto? Un proyecto que definitivamente lo puedan aplicar en un momento dado. Aclaro de una vez, y aquí hago un paréntesis pequeño. Ese PMI, ¿cierto? Que seguramente terminan en el siguiente bloque, el producto, no lo van a aplicar en ese contexto, ¿cierto? Aquí estoy haciendo un pequeño paréntesis saliéndome de las ideas de proyecto para que ustedes puedan dimensionar. En especialización o a nivel de posgrado especialización no se exige la aplicación del producto. Sí la creación, el producto tenemos que poderlo ver funcional, ¿cierto? Y analizarle una cantidad de aspectos, pero no se aplica. Es decir, que no van a ir al contexto, por ejemplo, niños de tercero de primaria y aplicamos el producto multimedia que sirve, por ejemplo, no sé, para que ellos aprendan a dividir, ¿cierto? Por 2 y 3 cifras. No sé, se me ocurre eso. Y entonces vamos a mirar si les gustó, si les funcionó o qué debilidades le encontramos y qué fortalezas. Y entonces hacemos un proceso allí de evaluación, ¿cierto? A través de un instrumento de investigación o varios instrumentos de investigación. Y luego eso arroja unos resultados. Luego entonces se hacen unas correcciones, ¿cierto? Adiciones al producto
y se termina sacando una serie de conclusiones, obviamente esos instrumentos de investigación, que hay que hacer un análisis después de la tabulación y una cantidad de cosas y una triangulación. No, nada de eso, porque eso es propio ya de un nivel de maestría. ¿Qué necesitamos en especialización? Documento, producto tangible, muy bien desarrollado y ya, ¿listo? Y no más. Que hay grupos o equipos de trabajo que en algunas ocasiones, como buscan un proyecto real, que es sugerencia, ¿cierto? No camisa de fuerza, terminan aplicándolo. Ah, profe, mire que nosotros ya lo aplicamos y le trabajan en forma y llegan incluso a aplicarlo, ¿no? Y le vamos a hacer ciertos cambios porque vimos que esto y esto y esto, bueno, chévere, interesante, pero no es una exigencia, ¿listo? Haberlo aplicado en el contexto determinado. Me salgo de ese paréntesis, ¿cierto? Y retomo las ideas de proyecto. Resulta que esas tres ideas le apuntan al mismo contexto. Ah, bueno, entonces, si quieren un párrafo allí al inicio de ese correo, eh, las tres ideas aplican para el mismo contexto, que son los estudiantes de segundo de bachillerato de la institución X, Y o Z ubicada en Cali. Ah, listo. Me queda clarísimo para quiénes son o para quiénes son las tres propuestas, a quiénes se dirigen. ¿Dónde están esas situaciones dilemáticas o problemáticas? Bien. Si cada propuesta le apunta a un contexto diferente, pues hay que clarificarlo allí. Ese es un componente. Luego de eso, ¿cuál es la situación dilemática o el problema que existe? ¿Listo? Ah, es que en el área de ciencias naturales siempre ha existido este problema o se detecta esta situación dilemática en donde los estudiantes presentan dificultad, presentan grandes problemas para asimilar este conocimiento o para desarrollar esto, lo otro, no sé, eso ya lo determinan ustedes como especialistas en sus áreas correspondientes, áreas disciplinares, perdón. Lo cierto es que desde ahí ya veo la problemática, la situación dilemática, ¿listo? En esa necesidad, ¿cierto? De crear un PMI o un producto multimedia que resuelva, ¿cierto? Esa dificultad. Ahora, seguramente ustedes den allí quizás algunos argumentos adicionales. ¿Es un proyecto real o de pronto no necesariamente es allí, sino que es una proyección que ustedes hacen a partir de una situación que han visto o que han detectado, pero no es que sea algo aplicable o que se pretenda aplicar, ¿cierto? Realmente. Para uno estructurar un proyecto está siempre la necesidad, el problema, ¿dónde está? Pero no necesariamente tiene que ser real. A veces lo que pasa es que lo vemos, sí existe, pero lo hemos visto en otro espacio, es de pronto ajeno a la experiencia propia, en fin. Pero si ustedes ven que pueden hacer un proyecto real, mucho mejor. Miren, ustedes hacen hoja de vida, construyen una experiencia más real, ¿cierto? Que la que se podría desarrollar a través de un documento y un producto que se desarrolla, pero terminó siendo algo que termina allí en un stand, en una biblioteca, tanto de su lugar de residencia como de una biblioteca universitaria. Sí, es válido y no se dice que no, pero si ustedes pueden hacer que eso sea realmente un proyecto real, genial. ¿Listo? Porque de pronto terminan apoyando o solucionando eh, una dilemática, una problemática que ustedes tienen allí, ¿cierto? Y que de pronto incluso, porque pasa muchas veces. He tenido proyecto a nivel de empresa y de nivel educativo como tal, que les financian. Yo les voy a compartir después documentos, proyectos SENA reales, aplicados. Bancolombia también con un proyecto muy bueno hace algunos semestres atrás. Empresarial varios, pero fundamentalmente a instituciones educativas, varios, o yo diría que muchos proyectos reales, incluso algunos financiados, no, genial.
hoja de vida, experiencia, ¿cierto? Que se suma, ¿cierto? A lo que es desarrollar un proyecto de grado y efectivamente obtener la titulación. Pero eso lo dejo a consideración de ustedes. Importante eso. Contexto, cuál es la situación dilemática, ¿cierto? Área, matemáticas, inglés, lo que sea. Específicamente qué de inglés, qué es la problemática. Y algo fundamental allí es que ustedes puedan en un momento dado decir, se ha hecho así, pero no funciona esto, o nunca se ha hecho, no existe solución para esto otro. Ahí podríamos hablar de cosas interesantes porque qué tal terminen haciendo un proyecto que se venda, que se pueda incluso registrar, ¿cierto? Entonces les dejo eso a consideración por algo específico. Ahora los pares están desde hace algunos semestres atrás exigiendo en la sustentación o preguntando allí en la sustentación, bueno, ¿y cuál es, cierto, ese grado de innovación que se está considerando dentro del proyecto o a lo cual se le apuntó? ¿Dónde está ese valor o valores diferenciales, cierto, que hacen que su proyecto, cierto, tenga fundamento o mayor fundamento? ¿Qué lo hace distinto? Porque, por ejemplo, proyecto de inglés, ¿cierto? Para mejorar pronunciación, pues ya hay otros, ¿cierto? Pero ¿qué lo hace diferente? Quizá, no, es que los otros de pronto no sirven por esto, por lo otro, no son tan buenos, tienen debilidades en esto, en lo otro. Listo, ok. Pero ¿qué es lo que en este sí funciona que en los otros no? ¿Qué lo hace, ¿cierto? Mejor, innovador. Y tener en cuenta que el concepto de innovación es bastante amplio, ¿no? Existe la innovación pura, 100%, que es realmente algo complejo de llegar a decir que es que esto no existe. ¿Listo? Eh, sobre un producto o sobre un servicio se puede innovar al 100% creando algo completamente nuevo. Pero existen otros grados de innovación y uno particularmente, ¿cierto? Tiene que ver con el mejoramiento, ¿cierto? De un producto o de un servicio que ya existe. Entonces, tocando el ejemplo, ¿cierto? O este caso del producto de inglés para pronunciación, listo, pero es que se le adiciona esto que lo hace distinto y le da un valor agregado fundamental, ¿cierto? Por esto, por lo otro, en fin, en fin, en fin. Este le apunta realmente a aportar, a ser innovador, por lo menos desde el mejoramiento, ¿cierto? Eh, es básicamente eso. ¿Listo? Entonces, uno o dos párrafos por cada propuesta, tres propuestas. No es válido decir es que es de inglés y entonces los tres son de pronunciación, pero entonces este le apunta a esto, este al otro. No. ¿Listo? Tres propuestas diferentes. No necesariamente que el área sea distinta, porque puede ser de inglés y la otra persona es profesional en sistemas, bueno, entonces es de sistemas, o es de biología, o es de matemática, o lo que sea. No tienen que ser los tres de inglés, ¿cierto? Pero sí la idea es que las tres propuestas sean distintas. Y luego, con esos argumentos, yo las leo, yo las reviso y miramos cuál es la más viable, ¿cierto? Primero, por el cierto nivel de innovación que pueda llegar a tener, ¿cierto? O mucho nivel, habría que mirar. La factibilidad de desarrollo en términos de tiempo, ¿cierto? Porque es importante tener conciencia de que son estos 3 meses y medio, ¿cierto? Recuerden que son dos módulos y no que se desborde allí en algo gigantesco. Si piensan de pronto en algo muy grande, traten de delimitarlo, en fin. No dejen ir una muy buena propuesta porque sea muy grande, se puede delimitar y decir vamos hasta esta parte y el resto lo desarrollamos después, fuera de la especialización. Por otro lado, que no sea el típico proyecto cliché
¿cierto? O referente reiterativo, ¿cierto? Lo que les decía es que es de pronunciación de inglés, es que es de esto, es que es de lo otro, y entonces hay cantidades de proyectos de eso, siempre y cuando uno vea que la solución le apunta a algo diferente, uno dice, bueno, de pronto sí. Si no, pensemos en cosas que sean realmente propositivas, que no sean, digamos, como tan reiteradas esas temáticas. Es que vamos a hablar y lo digo porque tengo otro grupo de metodología ahorita, sobre el reciclaje, ¿cierto? Entonces, pues que hay tantos proyectos de reciclaje y que le apuntan a tantas cosas. Y de pronto yo veía las otras dos propuestas, ¿cierto? Y había una muy, muy buena y completamente, digamos, por tema, por situación dilemática, en fin. Ah, a propósito, no necesariamente tiene que ser para el sector educativo allí o empresarial, puede ser también un proyecto social. No es que hay un grupo de indígenas en La Guajira, ¿cierto? Que tienen esta dificultad, este problema, y resulta que se les puede ayudar desde acá, ¿cierto? Entonces, proyectos sociales también interesantes que muchas veces incluso tienen financiación dependiendo de la calidad y la argumentación del proyecto, en fin, esa es otra posibilidad. Preguntas, dudas, aclaraciones. Apenas yo lea eso, pues les hago retroalimentación y ya tendrían, digamos que una propuesta allí definida. ¿Listo? Entonces, en la medida de sus tiempos, pues van construyendo eso y me lo van enviando al correo, porfa. Cuéntame, Juan Pablo. Mm, ¿A qué te referirías exactamente? ¿A qué área específica o...? Sí, sí puede ser, pero fíjate que de todas maneras, si tú hablas de deporte, ¿cierto? Existen licenciaturas en esa área de deportiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Uniminuto, la licenciatura no recuerdo cómo se llama, en deportes, tocan natación y una cantidad de deportes. Yo creería que no sé cuántos deportes y seguramente desde allí puedas ubicar la temática, ¿cierto? Sin necesariamente hablar que de la educación no formal. ¿Listo? Vale. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces es básicamente eso. Les deseo muchos éxitos allí con su actividad de foro de semanas uno y 2 y fundamentalmente pues con el proyecto que les rinda bastante, mucho ánimo, que a pesar de que les he dicho es mucho trabajo, igual ya están en los últimos módulos, ya hicieron el mayor esfuerzo, es darle la puntada final a su especialización y nada, que les rinda bastante, bienvenidos de nuevo al módulo, en lo que les pueda colaborar con el mayor gusto. Ya como les decía, pues nos conocemos de módulos anteriores, cuando menos uno, creería yo. Entonces, trato al máximo de cuando me escriben responderles con la mayor inmediatez posible para no obstaculizarles allí procesos. Y eso es todo. Feliz fin de semana. No les digo que descansen, aunque también es necesario, sino que les rinda bastante. Y seguimos en contacto. Con gusto.
Igualmente, que descansen. Listo, Juan Pablo, con gusto. Con gusto, Claudia. Igualmente, que descansen.